¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. El día de hoy observaremos el tema de Europa durante el siglo XVI. Ustedes se habrán percatado que ya hemos visto este tema, aunque del descubrimiento de América a la conquista de México Tenochtitlan. Ahora observaremos qué pasaba en Europa mientras se instauraba el virreinato. Bueno, pues primero aclarar que Europa era dominada bajo la hegemonía del Imperio Español, y ahí observamos a los monarcas que es Carlos V y su hijo Felipe II. Estos personajes no solamente fueron importantes para el Reino de España, sino para toda Europa. Sus acciones van a determinar no solamente la vida de muchos reinos, sino la vida de muchas personas. Vamos a observar, por ejemplo, cómo la Contrarreforma, que fue un acto establecido tanto por la Iglesia Católica como por Carlos V en 1545, pretendía contrarrestar la reforma de Martín Lutero. ¿Qué pretendía la reforma de Martín Lutero? Pues bueno, cambiar las pautas de conducta de la Iglesia Católica, ya que cometía abusos, injusticias, y pues Martín Lutero dice que debe haber una reforma en la Iglesia. Al fin y al cabo no llegan a un acuerdo y hay una separación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Antes de pasar a estas guerras que ocasionó la Contrarreforma, es preciso también considerar las guerras Habsburgo-otomanas, que fueron unas guerras de religión también, ya que enfrentó a los estados católicos contra el Imperio Otomano, que era musulmán. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, como ustedes recordarán, Carlos V pertenecía a la casa de Habsburgo, y los Habsburgo no solamente pretendían expandirse territorialmente, sino también expandir el catolicismo, pero se encuentran al Imperio Otomano, que está de morado en el mapa, y los otomanos, a través de los musulmanes, pretendían dominar Europa. Esto no le gustó a Carlos V, que con ayuda también de los estados del Vaticano arman una guerra en contra de este imperio para detener su avance en Europa y logran derrotarlos. Vamos ahí a observar dos cuadros de la batalla de Lepanto, que fue tiempo después, y en el que se observa o se caracteriza como la flota española es ayudada por acciones divinas. Eso es lo que creían y lo que querían plasmar los artistas que estaban en contra de los infieles musulmanes, así llamados en Europa. Ahora, la guerra católico-luterana fue una guerra que enfrentó a España contra los príncipes alemanes protestantes. ¿Qué pasaba? Como ustedes saben, Alemania, en ese entonces los territorios alemanes, fueron la cuna de la iglesia protestante, y muchos príncipes comenzaron a convertirse a la iglesia protestante. Esto no nada más como un auto de fe, sino también porque al convertirse a la iglesia protestante, pues permitía no pagarle impuestos a la iglesia católica y al Vaticano. Esto no gustó a Carlos V, que lo vio como una sublevación en contra del catolicismo, y por lo tanto les declara la guerra y los termina venciendo, aunque toleró su conversión a la iglesia protestante de esos príncipes. Les dejó claro que esos gobiernos seguían bajo el gobierno de los Habsburgo. También para comprender este siglo es pertinente observar la sucesión de tronos tanto en España como en Inglaterra. Esto es muy importante porque va a determinar muchas acciones. Ahí observamos a Carlos V, quien hereda las tierras de América y de Europa a su hijo Felipe II. Y por el otro lado a Enrique VIII, quien como gobernante de Inglaterra va a heredar las tierras a otros monarcas, pero finalmente Isabel, su hija, es quien se queda con el control del reino de Inglaterra. Ahora, es importante esto porque Inglaterra va a estar en contra de España en numerosas guerras. Por ejemplo, la guerra de religión es una guerra que llevaron a cabo los españoles bajo el mando ya de Felipe II,
en contra de la reforma llevada a cabo por Juan Calvino, una reforma muy parecida a la de Lutero y que quería separar la iglesia francesa. Bueno, ahí observarán en punto rosa, en medio del territorio de los católicos, pues estos príncipes, nobles franceses que se rebelaron también contra la iglesia católica, y por lo tanto Felipe II les declara la guerra y los vence. Inglaterra apoyó a Francia en contra de España, pero se salda con una victoria de los españoles. Observamos también la guerra de los 80 años. Esta guerra tiene su fuente en la guerra contra los príncipes alemanes que llevó a cabo Carlos V. Y vamos a ver por qué. Porque esta fue una guerra entre España, los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Algunos príncipes habían observado cómo los alemanes se habían sublevado, pues los príncipes de los Países Bajos fueron más lejos. No solamente era una sublevación en contra del catolicismo, era una sublevación en contra del Imperio español, y por lo tanto querían independizarse. Felipe II les presenta batalla y termina con una victoria del Imperio español, aunque hasta el siglo XVIII lograron independizarse los Países Bajos y Bélgica del Reino Español. Algo muy importante que ocurrió y que aseguró la hegemonía de España en este siglo fue la unión del Imperio español y portugués bajo el gobierno de Felipe II. En rojo observamos los reinos de España, en azul los reinos de Portugal. Las dos potencias del siglo XVI ahora se unían con el monarca Felipe II como gobernante, y por lo tanto España aseguraba aún más su hegemonía en todo el mundo. Esto llevó al conflicto de la guerra anglo-española, es decir, una guerra entre Felipe II, heredero de Carlos V, e Isabel como heredera del reino de Inglaterra. Fue una victoria para los ingleses y fue el primer tropiezo para el Imperio español. Inglaterra es esa isla que observamos en el norte de Europa. España utilizó prácticamente todos sus recursos para evitar que el Imperio inglés empezara a fortificarse, a expandirse, y también porque Inglaterra era ya también una fortaleza de la iglesia protestante. Así que Felipe II les presenta guerra para evitar eso, pero pierde la batalla. Vamos a observar algunos elementos culturales. Por ejemplo, es la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, con la cual declara que el sistema en el que se encuentra la Tierra, pues no es la Tierra el centro de este sistema, sino el Sol. Es un avance muy importante en la historia científica. Por otro lado, el nacimiento de lo que hoy conocemos como Rusia bajo el reinado de Iván el Terrible. Fue un personaje que aglutinó muchos pueblos de las tierras rusas, y les recomiendo observen su vida y por qué se ganó el mote de el Terrible. También observaremos cómo se lleva a cabo la segunda vuelta al mundo. Recordemos que la primera había sido llevado a cabo por Elcano y Magallanes, por dos navegantes, pero esta vez solamente por uno, Francis Drake, quien llevó a cabo esta vuelta al mundo, y por lo tanto demostraba también un avance tecnológico de las naves en el mar. Mencionar la instauración del calendario gregoriano, que sustituía al calendario de Julio César o calendario juliano. El calendario gregoriano es el que tenemos actualmente. Concluimos con lo siguiente: el siglo XVI fue la hegemonía de España en Europa y en todo el orbe. Ahí observamos esa frase que lean detenidamente de este personaje Felipe II, quien declaraba que en su imperio jamás se ponía el sol. Esto quiere decir que era tan grande su imperio que no anochecía, porque mientras en unos territorios estaba anocheciendo, en otras tierras ya el sol estaba en su amplitud. Este era el territorio que logró realizar Felipe II,
y con esto se concluye prácticamente el mayor esplendor del Imperio Español en la historia. Después sería sucedido por el Imperio Inglés o por el Reino de Francia, pero el siglo XVI debe de quedar claro como el siglo del auge y del dominio no solamente de los españoles, sino de la Casa de Habsburgo en todo el orbe. Nos vemos la siguiente clase.